En fin, eso es, digamos, algo de el movimiento de la economía mundial. Pero yo les decía al principio que los economistas clásicos más o menos dilucidaron las causas del comportamiento cíclico de corto plazo. Es decir, identificaron más o menos las fuerzas opuestas que generaban este comportamiento cíclico en el corto plazo. Sin embargo, hasta hoy, la verdad es que nadie ha podido explicar adecuadamente por qué diablos se producen los ciclos que descubrió Kondratiev. ¿Por qué diablos cada 40, 50 años, ¿no es cierto?, ha venido ocurriendo esta sucesión de ciclos a la baja y después a la alza? Hay un economista estadounidense que se llama Robert Brenner, que ha postulado, él en realidad es un historiador económico, y los historiadores son siempre gente muy sensata, porque estudian el comportamiento humano y el comportamiento de las sociedades. Bueno, y este historiador económico ha postulado una idea respecto de los ciclos largos, de por qué se producen, que resulta ser una idea bastante sugerente. ¿Qué es lo que ha postulado este Brenner? Él, de partida, se puso a estudiar un ciclo bien a fondo y estudió el ciclo que va, digámoslo así, desde el 50 hasta el 70. Ese periodo, después de la guerra hasta el 70. Porque él, el que quería explicar era el ciclo que se inició, les decía yo, el 69. ¿Por qué se produjo? Los clásicos, y principalmente Marx, habían identificado la tasa de ganancia como un aspecto muy importante para explicar los ciclos cortos. Entonces Brenner se puso a estudiar la tasa de ganancia en los Estados Unidos en ese periodo. Y estudió la tasa de ganancia y se dio cuenta que la tasa de ganancia media de toda la economía, la verdad es que no había cambiado nada. No había, por lo tanto, difícilmente podía explicar este ciclo, porque era más o menos parejo. Desde el 50 hasta el 70 era más o menos parejo. Y de repente se le ocurrió separar el estudio de la tasa de ganancia en dos sectores de la economía. Y estudió la tasa de ganancia de las industrias que funcionan exclusivamente para el mercado interno y, por otra parte, las industrias que exportan y están sometidas a la competencia de mercaderías extranjeras. Es decir, eso se llama los sectores transables, el segundo, y no transables, el primero. Y fíjense que al estudiar eso, de pronto se da cuenta que hay una muy fuerte caída tendencial de la tasa de ganancia en el sector de bienes transables. Entonces a Brenner se le ocurrió, como historiador, que a lo mejor esta cosa no obedecía a cuestiones que estaban pasando al interior de la economía norteamericana, sino que podía ser que fuera el efecto en el interior de la economía norteamericana de fenómenos que tenían lugar afuera de la economía norteamericana. ¿Y cuál es el fenómeno más importante que se dio en el periodo del 50 al 70 en la economía mundial? ¿Qué país fue el país que emergió en ese periodo? Japón. ¿Y qué país reemergió después de la guerra? Alemania.
porque Alemania estaba hecho pedazos, ¿no es cierto? Pero se reconstruyó. Entonces Brenner lo que hizo fue, estudió en paralelo esas tres economías, la estadounidense, la japonesa y la alemana. Y su conclusión fue que la economía, la competencia de las economías emergentes había provocado un descenso en la tasa de ganancia en las industrias de bienes transables, es decir, las que estaban sometidas a la competencia, al interior de Estados Unidos. Y claro, si la tasa media de ganancia va cayendo, es como quien está en el mar, ¿no es cierto? Si uno tiene el agua por aquí y vienen las olas, estas olas que vienen cada 7 años, pero si vienen aquí no pasa nada, ¿no es cierto? Pero si uno tiene el agua aquí y viene una ola más o menos grandota, puede ser. Pero si uno tiene el agua aquí, cualquier ola, ¿no es cierto?, se traduce en un problema complicado. Y por lo tanto, los ciclos cortos, cuando la tasa de ganancia media es muy baja, dice Brenner, se transforman en letales, cuando en otras circunstancias, cuando la tasa media es alta, la verdad es que no son tan letales. Esa es la explicación que da. Pero lo interesante es que esta explicación de Brenner nos lleva al fenómeno económico más importante que tiene lugar en la actualidad. Y que es un fenómeno todavía más grande que las crisis cortas y que las crisis grandes. ¿Cuál será ese fenómeno, el más grande de todos los que está teniendo lugar ahora en la economía mundial? ¿Cuál es el fenómeno que va a cambiar todo en la economía mundial? ¿Ah? El crecimiento de China, dice tu compañero. Yo estoy de acuerdo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué economía hoy es más grande? ¿China o Estados Unidos? ¿Ah? Estados Unidos. ¿Están todos de acuerdo con Estados Unidos? A ver, veamos. Levanten la mano los que piensan que China es más grande que Estados Unidos. Muchas gracias. Levanten la mano los que piensan que Estados Unidos es más grande que China. Empate. Mínimo. La verdad es que Estados Unidos es más o menos un cuarto de la economía mundial. Es un 23% de la economía mundial, medido en dólares corrientes. Europa, la Comunidad Europea, la Unión Europea, es otro cuarto. O sea, entre Estados Unidos y Europa es la mitad de la economía mundial. Y si le suman Japón, que es más o menos un 7% de la economía mundial, pasan la mitad, ¿no es cierto? Y si le suman Australia, Canadá, Suiza y otros países desarrollados chicos, pero que no están en los dos primeros, llegan al 60% fácilmente de la economía mundial. Y sin embargo, si suman la población que vive en todos esos países, ¿cuántos viven en Estados Unidos? 300 y tantos, ¿cierto? ¿Y cuántos viven en la Unión Europea? 400 y tantos. O sea, entre los dos suman como 800, digamos. ¿Y en Japón cuántos viven? 100 o más de 100, ¿cierto? O sea, llegamos a 900. Y si le suman todos los más chicos, llegarán, no sé, 950 millones. Y esos viven en los países desarrollados. Pero ¿cuánta gente vive en el mundo? ¿4.000 dices tú? ¿Ah? ¿6.000 dice otro? Yo creo que ahora debemos estar por ahí los 7.000. O sea, en otras palabras, las economías donde viven menos de un séptimo representan casi 2/3
de la economía mundial. En cambio, la economía de los países donde viven 6/7 representan 1/3 de la economía o poco más. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y eso sí que es verdad. Lo que está ocurriendo es que su compañero dijo el fenómeno más importante del crecimiento de China. Porque lo que sí está claro es que China va a ser mucho más grande que Estados Unidos. Porque tiene 200 millones de habitantes y el otro tiene 300. Y si a China, ¿no es cierto?, se le junta India, que va por las mismas, y si se le suma a otro país como más cercano a nuestro, como Brasil, por ejemplo, también, si se le suma a otro país grande que también está desarrollándose muy rápido, que es Rusia, se llega, digamos, a un conjunto de países que un señor, un banquero, los estudió y el año 2003 publicó un libro, un estudio, un paper, que lo pueden encontrar ustedes en la internet, es uno de los papers más importantes de economía del último periodo. Se llama Soñando con BRICS. ¿Y qué significa BRICS? Brasil, la R Rusia, la I India y la C China. Bueno, y en este paper, este banquero, el jefe de estudios del Banco de Inversiones Goldman Sachs, un señor que se llama O'Neill, publicó este estudio y calculó que por ahí en el año 2040 estos BRICS van a ser 4 de los 5 economías más grandes. Y la quinta, que es Estados Unidos, ni siquiera va a estar en primer lugar. Y las otras que hoy día ocupan los 5 mayores lugares, ¿no es cierto?, que son todos países desarrollados, Europa o Estados Unidos, van a quedar muy abajo. Incluso ahora han aparecido ya no solo los BRICS, sino que los G11, los G esto, los otros, que son todos los países de gran población, como Indonesia, como Egipto, como Turquía, como México, en fin, todos los países de gran población que también van a sobrepasar a nosotros